El arte más actual o la pintura del barroco, el cine de estreno o imágenes inéditas de Romero de Torres de hace más de un siglo, el teatro o la memoria histórica, nada nos es ajeno. Y para muestra, aquí van algunos de los reportajes que hemos emitido durante esta última temporada. Saludos, comenzamos al sur. Yo hago Julieta, que es pues, de los amantes de Verona, la enamorada de Romeo y la hija de los Capuleto, de Capelio. Y bueno, es un papel muy bonito también a nivel interpretativo. 15 años que vengo pidiéndole al universo que me deje cantar esto porque es una obra bellísima. El rol para una mezzosoprano lírica es fantástico, lleno de pasión, de drama. Estamos debutando las dos los papeles, ella el Romeo y yo la Julieta, pero nos estamos encontrando muy bien trabajando juntas, así que bueno, espero que eso también trascienda al público y note la conexión. Le pedimos al público como que perdone o que ignore ese hecho, que es una mujer. Creo que la ópera Capuletti-Montecchi es uno de los últimos en los que el papel de hombre lo hace una mezzo, pero bueno, se hacía así y al final pues es también una posibilidad de escuchar una voz de mujer y una mujer interpretando un hombre, que siempre es interesante. Siempre pienso que como alguien en el público tiene que entrar al teatro con la mente y el corazón abierto para recibir lo que estamos haciendo, ¿no? La música de Bellini es la definición del bel canto, de la belleza vocal y la técnica perfecta. Y bueno, hay que trabajar muchísimo para que suene fácil la música. La producción es muy rica en detalles, muy original, se presta mucho a jugar con el entorno, ¿no? Con el atrezzo. Bueno, para mí personalmente, que soy calmada y callada, no, la violencia no, en mi vida real no existe, verdaderamente. Pero aquí estamos todos con pistolas, con navajas, peleando. En esencia es lo mismo, porque lo que viene a ser una rivalidad entre familias, ¿no?, del Renacimiento italiano, pues podría ser perfectamente una historia de amor y de venganza y de sangre y de enfrentamiento entre dos familias de la mafia italiana, siciliana, en los años 70.
que hace que esta producción específicamente sea especial o diferente es que enfoca realmente la responsabilidad que tenemos los adultos y los padres, si somos padres, en cuanto a los jóvenes. Son historias que trascienden, o sea, van más allá del tiempo. El amor siempre existe, el desamor también, la violencia existe, las rivalidades o la mafia existe. Entonces sí, pues claro, son cosas que al final siguen siendo actuales siempre. Os dijeron que erais un grupo de soldados dispuestos a salvar el alma y la cultura de Occidente, a vivir en peligro, a matar y morir por las palabras, los himnos, las banderas y la absurda retórica del alba y del valor. No, no guardasteis nada que no fuese el noble patrimonio de unos cuantos y una estricta moral de flores muertas, de exvotos y de cirios encendidos junto a imágenes pálidas de vírgenes y mujeres de luto, arrodilladas, emblemas del recelo y de la angustia. Lo que me interesaba es la relación del hijo con el padre, y ahí da igual que tu padre haya estado en un bando o en otro, porque ambos bandos tuvieron pérdidas y en ambos bandos los soldados querían no morir. Así que realmente estos escritores lo que hacen es trasladarme a mí la memoria familiar. Yo no indago en la ideología de los padres, sino en cómo esa ideología influye en la relación con el hijo. En una novela tenemos tiempo suficiente, líneas, páginas, para contar, para explayarnos en analizar la guerra de nuestros padres. En el caso del poema tenemos que ser muy selectivos y tenemos que seleccionar lo que más nos llama la atención de la guerra. A veces un uniforme, un capote de guerra como el de Joan Margarit, las muletas con las que anduvo el padre de Cortines cuando estaba herido. Algo muy singular es lo que cabe en 5 líneas, no hay espacio para más. La mirada puede ser muy templada y muy comprensiva, tratando de ponerte en la piel de tu padre cuando fue combatiente. Es lo que hace, por ejemplo, Jacobo Cortines. En otras ocasiones lo que intenta es comprender las emociones que tu padre pudo sentir al ir a la guerra. Julio Llamazares lo que intenta detectar es el miedo, la tristeza que tuvo su padre. Hay otros que combaten con el padre. Es lo que le pasa a Joan Margarit. Dice Margarit que su padre nunca lo quiso y que cuando hizo algo con él de pequeño fue para manifestarle fobias, inculcarle miedos. Además, el padre siempre repudió el origen campesino porque quiso ser un arquitecto de la sociedad barcelonesa. Bueno, pues todo eso se va quedando dentro de Margarit y cuando escribe del padre, ahí actualiza el odi et amo latino. Lo amo porque es mi padre, pero lo odio por todo lo que ha renunciado de nuestro origen y por todo lo que me ha hecho pasar. De la guerra quedó el viejo capote de un desertor encima de mi cama. En la noche sentía el tacto áspero de aquellos años, que fueron nunca los años más felices de mi vida. Sin embargo, el pasado acaba siendo fraternidad de lobos y nostalgia por un paisaje que falsea el tiempo. Y eso es lo que yo propongo aquí, hacer una reflexión sobre nuestras propias vidas, que esos poemas enciendan un interruptor en nuestro interior para bucear en nuestras propias historias familiares, para bucear en nuestras contradicciones y los enfrentamientos con nuestros padres, nuestras señas de identidad. Que de todas las fechas de su vida perdure para siempre en esta hoja aquella que contiene resumida su más honda verdad. Con boina roja, el Mauser, el detente y el fulgor de un sueño ennobleciéndole la cara. Oye acercarse la batalla por los recios campos de Guadalajara. Con un trasfondo de ametralladora se eleva una oración de su alma fuerte.
Llega la prueba ya, llega la hora de mirarle a los ojos a la muerte. Adivino la Eneida en su bolsillo con un olor a pólvora y tomillo. Tratamos la retórica del gesto, la importancia que tiene en la pintura de Valdés Leal el trasladar la expresión, o sea, cómo él prima, por ejemplo, sobre la corrección anatómica o sobre la belleza, prima en este sentido la expresividad. Tiene un conocimiento profundo de la arquitectura sevillana que se hacía en esos momentos, también de los grabados europeos, donde él puede recoger esas visiones escenográficas y él lo traslada y lo introduce en la pintura sevillana con unos puntos de vista muy personales. Tiene unas composiciones con unos puntos de vista muy personales, unos enfoques, por ejemplo, de perspectiva que podemos decir incluso devocional, ¿no? Esos puntos de vista bajos, como el Cristo con la cruz a cuestas del Museo del Prado, que podemos disfrutar aquí en la exposición, donde nos hace conectar, introduce, involucra al espectador. Nos llama mucho la atención esos fondos muy esquemáticos con los que consigue esa sensación de profundidad, esa perspectiva ilusionista en el espacio ilusionista pictórico a base de una técnica abreviada, suelta de toques separados, de tonos claros u oscuros, o sea, que no crean gradaciones ni transiciones, que se nos unifican, pero que cuando nos alejamos, como él hacía al pintar, nos da esa sensación de espacio, de profundidad, de amplitud. Evidentemente, la sombra de Murillo debe ser muy larga, la sombra que proyectaba la fama de Murillo. No hay constancia de esta rivalidad entre ellos. Colaboró con Murillo en importantes empresas, como fue la creación de la Academia, también ellos se distribuyeron los trabajos que se realizan en la catedral con motivo de la conmemoración de San Fernando. También de la mano de Mañara, los dos estuvieron trabajando en la caridad. Hostia, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a cabeza? Ahora mejor, pero esta mañana, tío... Mal, ya no te dio por tirarte contra los baffles. No jodas, es que no me acuerdo de nada. Mira, menudo ciego llevaba, así casi te echas de la discoteca y todo. Sí, cuando se tiró en plancha encima de aquel nota. Que le llega hasta el zarco por medio, te pegan una hostia que te funden. Bueno, ¿para qué están los colegas, no? El marco, ¿no?, de la transición es el que propone la novela de Javier y que de alguna manera a mí emocionalmente me hizo sentir muy cerca. Yo soy un niño en la transición y vivía al final de la ciudad, igual que el personaje de Nacho, el protagonista, el Gafitas, que es ese chico de clase media que se enamora hasta las patas de una kinky y que por amor
pasa al otro lado, ¿no? Y vive ese verano intenso convirtiéndose en un delincuente, ¿no? No está a gusto en ningún momento de su día, no disfruta nada, está en el instituto y no tiene amigos y se meten con él y luego llega a casa y no se entiende con su familia, no se entiende ni consigo mismo porque no sabe quién es. Así que conocer realmente a Tere, enamorarse de ella y conocer al Zarco es un poco lo que le ayuda a tener esa escapada y salir de esta situación que es tan amarga. Sí, no, déjale en paz que es un colega, estamos. ¿Un colega este? Al chino ni caso, que no sabe más que pedir. ¿Has visto, Tere, qué visita más buena? Hola, gafitas. Anda, vente, vamos a tomar algo. Venga, que te presento a toda la vasca. Mi acercamiento a los personajes es siempre tratando de entender dónde está su alma. De puta madre, pero afloja un poco que me está reventando la mano. Acercarse al otro sin prejuicios, ¿no? Hace que te lleves muchas sorpresas. Aquí en Las leyes de la frontera, más allá de que el título te recuerda a un aroma como de western, y algo tiene de western esta película, te está hablando un poco del determinismo social, cómo en un lado u otro de la frontera suceden cosas distintas. Dale, gordo, ya estamos tardando. Es una historia que es atemporal, con la que todo el mundo se va a identificar. Por ejemplo, con mi personaje Nacho cuenta un poco el momento en el que uno pasa de ser adolescente a ser adulto y conocerse a sí mismo, o el primer amor, que es realmente lo que es, ¿no? Una historia de amor. Hablar del pasado para entender el presente. Es por eso que esta película, digamos que a través de esa trama de amor, ¿no? tan intensa, que es lo que a mí me empuja a hacer la película, ¿no? Yo quería contar esa historia de amor tan conmovedora, tan desgarradora de estos tres personajes. A través de esa historia haces una crónica de lo que era la transición y entiendes por qué estamos en este momento cuando analizamos un poco qué pasó hace 40 años, ¿no? Toma, anda. Ya tengo. Ah, eso es santo hielo ya, toma. Puta madre, tío, de puta madre. La única forma ahora de rememorar aquello es haciendo ese ejercicio de memoria y de alguna manera idealizándolo, sofisticándolo o estilizándolo, ¿no? O sea, esta es una película que no está rodada en un formato cuadrado como aquella, sino en un formato scope, una gran pantalla, es decir, que ya tiene voluntad como de revisar aquello desde una óptica distinta, ¿no? Más contemporánea, si quieres. La música llega al sentimiento de una forma que no pasa por la mente, o sea, es como que te entra directamente al alma. Entonces, si tú no das, ¿no?, con la música apropiada para la película, te estás cargando el sentido de la película. Nuestro trabajo en este caso es casi ser invisible, o sea, que cuando pasa la escena suceda lo que tenga que suceder en la escena y tus ojos no se paren en ningún punto que no sea justo esa emoción, ¿no? Y además también con esa pátina de que la película está ambientada en finales de los 70 y, hombre, pues en eso entrábamos nosotros perfectamente y somos ahí como ese pegamento entre lo que suena por detrás y las imágenes, ¿no? Los derbis se han acoplado a ella como un guante, o sea, se impregnaron, ¿no?, del espíritu de la película y la música no es que la acompañe, es que la realza. Y el conjunto de la música de los Derby con la película es lo que la hace una película verdaderamente vibrante y que cala tan profundamente como cala gracias a ellos. Hace muchos años mi inquietud por experimentar cosas diferentes me hizo llegar a ser actriz también. Estuve en varias compañías, bueno, conocí lo que era ser actriz, ir en gira y no preocuparte nada más que de tu papel y tus cositas. Y las circunstancias de la vida, bueno, pues fui madre y pensé que no quería viajar tanto y me río porque ahora viajo más que antes. En 2002 fue la última vez que me subí al escenario. Yo no soy una productora, autora,
pero el gusanillo creativo, digamos, que lo alimento a veces con la implicación en las creaciones ajenas. ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? ¿Con quién te gustaría trabajar? Oye, ¿y por qué no mejor con esta persona? O tú has pensado en esta persona que también podría. Y, ¿sabes? ¿Y si en vestuario metemos a tal otro? ¿Y si, ¿sabes? Y vamos conformando su universo creativo, tiene que estar íntimamente relacionado con el mío de gestión para que esto no se tambalee. Andalucía tiene grandes apoyos a la producción, sin embargo la distribución se ve muy afectada primero por el poco nivel de compra y segundo porque se favorece mucho que se produzca y eso provoca que los espectáculos sean efímeros casi. Hay producciones que nacen y mueren. ¿Por qué hay tan pocas empresas como la mía? ¿Por qué están todas las compañías buscando distribución como locos? Porque no se apoya a la distribución. Fomentar la distribución es abrir mercado. Fomentar la distribución es pelearte también con el Ministerio, si es necesario, para que las propias compañías andaluzas tengan movilidad en Andalucía. Eso sí es muy importante y eso se debería hacer desde las instituciones públicas. Eso no lo puedo hacer yo desde León 13. Como un caballito de mar te invité a bailar durante horas, muchas, todas juntas, pareciendo una eterna conquista. Se crearon muchos teatros en Andalucía, en la época del ladrillo, ¿no? Se crearon muchos espacios y hay espacios magníficos que no sé, algunos están, los pobres viejos antes de tiempo, no sé si es que no tienen ayuda. Yo creo que antes de 2014 se programaba mucho más en Andalucía y a los andaluces. No sé, yo creo que algo está pasando. No es lógico que un municipio tenga interés en un espectáculo y no lo pueda programar porque no le entra en no sé qué programa, porque esto me lo tiene que permitir Diputación, me lo tiene que permitir la Agencia Andaluza, ¿sabe? Estamos pidiendo permiso para todo. Este año no he presentado ayuda a producción ninguna, ni ayuda a distribución tampoco aquí a Andalucía. Porque realmente he pensado que no la necesitaba. Al nivel de gestión me estaba dando el índice de que era un follón pedir una ayuda este año sin apenas necesitarlo, que para lo poco que pudiera necesitar me era mucho más fácil con un banco que con la Junta. Porque a nivel justificación es una tortura. Durante la pandemia surgió esa solicitud de podemos grabar tu espectáculo y retransmitirlo en directo. Al principio fui un poco flexible porque era un canal privado, iba a los hospitales y tal, y alguna obra cedimos para que esto se diera. Cuando ya empezó eso a extenderse, y la solicitud era cada vez más continuada, me planteé que no, porque esa persona ya no iba a ir a ver esa obra. Las artes en vivo son las artes en vivo. Eso de meter una producción tras 5 funciones en un cajón porque ves que es ruina, eso duele muchísimo. A nivel producción aprendes también mucho. Yo creo que de ahí viene lo de un espectáculo en una maleta, porque es mucha tela eso. Now there's plenty more like me and probably plenty more like you. So let's not get all tongue-tied trying to say I love you. But then again, I really like you. I'm just saying, it ain't gotta be a secret if that's what you want. We can call it whatever. We can call it whatever.
Estas imágenes han sido un poco el fruto de la continuación en la investigación sobre la que podíamos llamar Su hermana mayor, la película sonora más antigua sobre la Semana Santa de Sevilla, y fruto de la continuación de esta investigación nació y apareció. Esto se filmó como parte de los noticieros de Fox News que se exhibían en la programación antes de la película de ficción. Se tratan de unas tomas descartadas, así que muy probablemente fuera censura, yo creo que autoimpuesta por el propio medio, sabiendo que no eran adecuadas para el destino que iban a tener. Yo como investigador, no muy ducho en el aspecto de Julio Romero de Torres, y al no saber estar muy seguro de su valor, pues fueron puestos en quien mejor conoce su obra y su vida, que es Mercedes Valverde, en la ciudad de Córdoba. Este documental es un contenido valiosísimo, por lo menos a nivel de crítica de arte, historiadora, porque nos da a conocer el ambiente de Julio Romero. Yo me emociono cuando veo al maestro tan elegante, flexible, arrodillándose, con esa elegancia natural, también vestido, cómo era el estudio. Nos da información sobre los modelos, qué cuadros estaba pintando, qué cuadros estaba abocetando. Estamos hablando de cuadros muy importantes, la rivalidad, estamos hablando del baño de las colegialas, estamos hablando de Naranja y Limones, de Mujer de Córdoba, de los celos. Toda esa información nos ha hecho revisar el catálogo de Julio Romero, porque había algunos cuadros que nosotros los teníamos catalogados en 1928, 29, y ahora tenemos que adelantar fechas. Hay que tener en cuenta que Julio no fechaba. 6 minutos que tenemos de una calidad extraordinaria porque está bien filmado, hay profundidad de campo. Hombre, esto no es en esencia un documental sobre arte, porque aquí interesa fundamentalmente captar la figura del pintor y registrarlo en su entorno, recrear. El pintor sabe que le están grabando y la modelo también, incluso la disposición frente a la cámara es una composición pensando en el espectador. Sabemos que la cámara con la que fue filmada era la mejor que había en ese momento, con la que filmaban las películas, la propia Fox Film Corporation. Era una cámara que en su momento valía $5.000. Lo más interesante para mí es precisamente esa forma de actuar, esa forma elegante ante la cámara, con la camaradería que hace con los modelos, con su hijo. Es una aportación valiosísima. Estamos hablando que era un pintor internacional. En 1925, Julio había expuesto ya en Londres, en Alemania, en París, en Europa. Había asistido a las exposiciones nacionales más importantes. El cine sonoro compra la patente Fox en abril de 1926 y nuestra grabación había finalizado el 5 de enero de 1926. Por unos meses no tenemos registrada también la voz y el sonido de aquella jornada con sus modelos en su estudio. A mí me ha emocionado ver al maestro vivo y me ha emocionado su técnica. Hay que tener en cuenta que su técnica no la conocemos y aquí, en el cuadro Celos, que está bocetando, se ve perfectísimamente la técnica del maestro, que es a la prima. La aportación es, a niveles artísticos, extraordinario. Nos da a conocer los nombres de las modelos, el peso, inclusive la altura. A mí me ha gustado mucho porque es que era el ambiente del estudio, que no podíamos figurarnos, como tú dices, esa naturalidad de la modelo, cómo se quita el mantón, cómo se sube de la mesa, encima de una mesa, cómo se baja.
Y nos vamos recordando a Luis García Berlanga. La exposición que conmemora los 100 años de su nacimiento nos acerca a su vida y a su cine, a la obra de uno de los autores fundamentales de la historia de la cultura española del siglo XX. Así nos vamos, hasta la semana que viene.